Cuando escuchamos la palabra hada, pensamos en seres brillantes y amistosos. Pero ¿qué si te dijera que las hadas tienen un lado oscuro, incluso aterrador? Estas criaturas de la naturaleza pueden dejar rastros escalofriantes que han aterrorizado a quienes las han encontrado. Las hadas siempre han sido presentadas como seres mágicos y hermosos en los cuentos infantiles, pero el folclore antiguo las describe de una forma muy distinta. En muchas culturas, se les teme, y existen historias en las que son responsables de desapariciones, enfermedades y hasta de maldiciones. Son criaturas enigmáticas y caprichosas, y aquellos que se atreven a acercarse demasiado a su mundo suelen encontrar rastros que ponen los pelos de punta. En muchos lugares rurales de Europa, especialmente en Irlanda y Escocia, la gente ha reportado ver extrañas luces en el bosque, como pequeñas esferas de fuego o destellos en la oscuridad. Estas luces, conocidas como Will the Wisps o luces de las hadas, se cree que son señales de hadas. Sin embargo, los antiguos advertían que estas luces no son inofensivas. En realidad, llevan a los curiosos a perderse en el bosque y nunca regresar. En algunos casos, los cuerpos de los desaparecidos se han encontrado días después, con rastros inexplicables, como marcas en la piel o vestigios de polvo brillante. Los círculos de hongos, llamados anillos de hadas, son una señal inconfundible de que las hadas han estado presentes. Sin embargo, acercarse o pisar estos círculos es una invitación al peligro. Existen muchas historias sobre personas que ingresaron a estos círculos y luego se comportaron de forma extraña, como si algo en ellos hubiera cambiado. Algunos pueblos incluso creen que el tiempo se distorsiona dentro de estos anillos, y quienes regresan nunca vuelven a ser los mismos. En Irlanda y Escocia, estos círculos de hongos o flores son conocidos como anillos de hadas, y los habitantes rurales creen que son áreas sagradas y peligrosas. Se dice que las hadas celebran sus reuniones en estos lugares y que bailar en el interior de un círculo equivale a ser absorbido por su magia, quedando atrapado en su mundo. Las personas que han osado cruzar uno de estos círculos han reportado experimentar mareos, confusión e incluso pérdida de tiempo. Se cuenta que algunos regresaron después de solo unos minutos dentro del círculo, pero sintieron que habían pasado días o hasta semanas. Esto ha llevado a la creencia de que el tiempo funciona de forma diferente en el territorio de las hadas, y que aquellos que cruzan sus límites quedan marcados para siempre. Una antigua leyenda escocesa habla de un granjero que, al descubrir un círculo de hongos en su campo, decidió recoger algunos para llevárselos a su hogar. Esa misma noche, comenzó a escuchar susurros en el viento y a ver sombras danzando a su alrededor. Al día siguiente, notó que su piel tenía extrañas marcas, como si fueran símbolos antiguos. Sus cultivos se marchitaron y su ganado comenzó a enfermar inexplicablemente. Desesperado, buscó la ayuda de un anciano del pueblo, quien le advirtió que había perturbado un lugar sagrado de las hadas y que solo devolviendo los hongos al círculo podría calmar la ira de estos seres. Otro fenómeno inquietante asociado a los círculos de hadas es el hallazgo de piedras talladas o piedras de las hadas. Estas piedras, que a menudo tienen agujeros naturales o formas extrañas, son consideradas objetos mágicos y se cree que contienen el poder de las hadas. Según la tradición, si encuentras una de estas piedras dentro de un círculo, podrías ver el mundo de las hadas al mirar a través de ella, pero también podrías quedar bajo su influjo y nunca volver a ser el mismo. Algunas personas han reportado ver figuras brillantes y sombras a través de estos agujeros,
e incluso han afirmado escuchar cánticos o risas al acercar la piedra a su oído. Sin embargo, los expertos en folclore advierten que llevarse una de estas piedras a casa puede ser como abrir una puerta al mundo de las hadas, y estas puertas no siempre se cierran tan fácilmente. Existen relatos de quienes, tras llevarse una piedra de hada, comenzaron a experimentar sucesos extraños, como objetos moviéndose por sí solos, sueños inquietantes, y la aparición de pequeños destellos de luz en sus hogares. Los anillos de hadas también se relacionan con las maldiciones. En muchas comunidades rurales, se dice que entrar en uno de estos círculos, incluso por accidente, es una forma de atraer la mala suerte o las desgracias. Hay quienes afirman que al violar el territorio de las hadas, uno puede ser marcado con una maldición de larga duración, que afecta no solo a la persona, sino también a sus seres queridos. Esta maldición puede manifestarse de diferentes maneras: problemas de salud, conflictos familiares, pérdidas económicas y un constante sentimiento de ser observado. Un caso reciente en Inglaterra narra la historia de una joven pareja que, durante una caminata por el bosque, decidió cruzar un anillo de hongos por curiosidad. Desde entonces, ambos han experimentado una serie de desventuras, accidentes domésticos, pesadillas recurrentes y un extraño eco de risas que parece provenir de las paredes de su casa. A pesar de intentar limpiar su hogar y deshacerse de cualquier influencia oscura, la sensación de inquietud persiste, como si las hadas estuvieran esperando el momento perfecto para cobrar su venganza. La creencia en la naturaleza peligrosa de estos círculos ha sido transmitida durante siglos. En muchos lugares, los campesinos evitan rotundamente interferir con ellos, y si encuentran uno en sus campos, colocan ofrendas de leche o pan para apaciguar a las hadas y evitar su ira. Así que, si alguna vez te encuentras con un anillo de hongos o una piedra de las hadas, es mejor no tocar nada y mantener la distancia. Después de todo, el folclore nos enseña que las hadas pueden ser tan implacables como misteriosas, y cruzar sus límites podría llevarte a una espiral de consecuencias inesperadas. Los círculos de hongos, esos misteriosos anillos en el suelo, han sido temidos y respetados en muchas culturas como señales de las hadas. En el folclore irlandés, esos anillos representan portales a su mundo y fronteras invisibles que nadie debe cruzar. Pero, ¿qué sucede cuando las creencias en las hadas van aún más allá de estos anillos y se instalan en el hogar, en la familia, en la propia mente? La historia de Bridget Cleary es un escalofriante ejemplo de cómo el miedo a lo desconocido y la creencia en lo sobrenatural pueden llevar a actos impensables. Bridget no solo cayó víctima de una antigua superstición, su vida terminó marcada por el oscuro poder que las leyendas pueden tener sobre la realidad. Aquí empieza su historia, una tragedia donde las hadas dejaron de ser solo un mito para convertirse en una sombra mortal. Bridget Cleary era una joven mujer moderna para su época. Vivía en una pequeña comunidad rural en Irlanda, en una época en la que las creencias en lo sobrenatural y el folclore aún estaban profundamente arraigadas. Aunque vivía en el siglo XIX, el mundo rural en el que se encontraba seguía atrapado entre supersticiones ancestrales y la realidad cotidiana. Bridget era conocida por ser independiente y algo distinta a los estándares de la época. Tenía una máquina de coser, un lujo poco común, y se dedicaba a vender huevos, lo que le daba una independencia económica que la hacía destacar. Pero un día, Bridget cayó enferma. Los síntomas eran misteriosos: fiebre, cansancio extremo, una pérdida de apetito.
Su esposo, Michael Cleary, intentó cuidarla al principio, pero mientras su salud no mejoraba, surgieron rumores. Vecinos y familiares comenzaron a susurrar que quizás no era una enfermedad común lo que la afectaba. Quizás, decían, Bridget no era ella misma. La creencia en los changelings, o cambios, era fuerte en la comunidad. Según la tradición irlandesa, las hadas podían llevarse a una persona y dejar en su lugar un doble, una especie de impostor mágico. A medida que la paranoia crecía, Michael llegó a convencerse de que la verdadera Bridget había sido secuestrada por las hadas, y que el ser en su hogar no era su esposa, sino un cambio, un impostor. Empezó a tomar medidas desesperadas para expulsar al supuesto ser sobrenatural de su casa, siguiendo antiguos rituales. Con ayuda de familiares y vecinos, Michael sometió a Bridget a una serie de curas brutales. La obligaron a beber hierbas amargas y le exigían confesar que era una impostora, un espíritu enviado por las hadas. Pero el horror no terminó ahí. En una de las noches de tormento, desesperado por liberar a su esposa del hechizo, Michael Cleary tomó una decisión fatal. Encendió el fuego en la chimenea y comenzó un ritual aún más oscuro. Con violencia y crueldad, intentó purificar el cuerpo de Bridget en las llamas. Su creencia en que estaba luchando contra una criatura sobrenatural lo llevó a cometer un acto irreparable. Bridget murió esa noche, no a manos de las hadas, sino víctima de la superstición y el miedo que dominaban la mente de quienes la rodeaban. La noticia se extendió rápidamente, y el caso conmocionó a toda Irlanda. Fue llevado a juicio, y el tribunal tuvo que lidiar con un crimen que parecía sacado de una época medieval en pleno siglo XIX. Michael y varios cómplices fueron declarados culpables, y la muerte de Bridget se convirtió en un símbolo del peligro de las creencias incontrolables en lo sobrenatural. Este caso es un recordatorio estremecedor de cómo las supersticiones pueden consumir la razón. Bridget Cleary se convirtió en la última bruja de Irlanda, pero su historia sigue viva como una advertencia. Nos muestra cómo el miedo a lo desconocido y el poder de los mitos pueden llevar a actos terribles y hasta fatales. Hoy en día, el caso de Bridget Cleary es recordado como una tragedia en la que las hadas, lejos de ser criaturas mágicas y benevolentes, sirvieron como el reflejo oscuro de nuestras propias obsesiones y temores. El caso de Bridget Cleary nos muestra cómo las leyendas pueden ser fascinantes, pero también peligrosas cuando el miedo se apodera de nuestras vidas. La historia de Bridget es una tragedia que nos recuerda lo importante que es cuestionar nuestras creencias y no dejar que la superstición domine la razón. Si te han intrigado estas historias y quieres seguir explorando el mundo oscuro y misterioso del folclore, suscríbete al canal y acompáñame en nuestro próximo viaje a lo desconocido. ¿Quién sabe qué otras historias inquietantes se esconden entre los mitos? Gracias por ver, y recuerda, no siempre lo que brilla en la oscuridad es mágico. A veces, lo más espeluznante está más cerca de lo que pensamos. Gracias por ver, y hasta la próxima.